Yo soy Flor y ella es mi compañera. Buenos días a todas, bienvenidas esta mañana. Mi nombre es Jesús y estamos muy contentas de tenerlas esta mañana acá con nosotros. Gracias. Y gracias por el esfuerzo de a veces de que uno a las carreras sale y quiere uno a veces llegar temprano y todo. Yo creo, yo fui la única que llegué un poquito más tarde, pero gracias por estar acá. Pues igualmente yo les doy las gracias. Yo les voy a explicar un poquito sobre lo que es esta clase y este programa. Y para empezar, pues esta es nuestra guía de lo que vamos a seguir. Yo no tenía ninguna experiencia sobre esto. Para mí es totalmente nuevo. Y pues yo realmente, igual que mi compañera Flor, nunca había tenido la oportunidad de tener esta experiencia única para yo poder compartir con otras personas. Es mi primera vez también y es algo muy especial para nosotros. Aquí venimos, estaría bien como seguir el orden del otro día, ¿no? Ok. Nada más que ahí es uno de los comienzos para poder ordenar nuestras ideas y todo nuestro trabajo que vamos a seguir adelante. Nos dividimos lo que es el trabajo cada una para así pues prepararnos un poco mejor de lo que ya habíamos hecho anteriormente. Tener una compañera te acostumbras definitivamente. Y la extrañas. Sí. Sí, después se extraña uno. Exacto. Yo creo que siempre cuando se hace un equipo, por eso es un equipo, porque todos hay que trabajar al mismo nivel y ser iguales. Hemos aprendido a cómo lidiar ciertas situaciones y aprender las diferentes caracteres de las personas y también de que ponernos a un nivel igual que ellas. El que ellas sepan que no vamos a juzgarlas por algo que no sepan, porque al igual que ellas, nosotros no sabemos todo. Yo creo que es bien importante que uno se organice siempre que va a dar una charla. Pues como dice Flor, que es parte de la organización que va de la mano, no solamente en guiarnos lo de la fotonovela, sino también nosotros ver desde llegar con media hora o una hora de anticipación, si es posible. Entonces nosotros ver que todo lo del snack, las mesas, las sillas, lo de las babysitters que van a estar al cuidado de los niños, esté en orden. Uno de los retos ha sido mi padre, que tengo un padre que está enfermo y que decía, Dios mío, tomé esta responsabilidad, pero también tengo la responsabilidad de cuidarlo. Entonces siempre estaba tratando de organizarme para poder dar lo mejor a mi papá y también dar lo mejor en mi trabajo. Lo que hace es la rutina menos el relajo exagerado. Yo afortunadamente yo tengo un esposo que me ayuda bastante y eso me ha facilitado a mí también muchas cosas, ¿verdad? Y que me han ayudado para yo también tener una mejor preparación y enfocarme un poco más en este proyecto. Normalmente tenemos un respaldo atrás de nosotros, entonces a nuestra, se puede decir, coordinadora o supervisora es la que nos ayuda con la información. Nos ha ayudado, al principio nos ayudó a cómo prepararnos, nos ayudó a ver exactamente dónde buscar respuestas que sean correctas
y pues también nos ayudó a darnos respuestas, ¿verdad? La hicieron muy bien la vez pasada. Sí, que cuando me exageraron. Y nosotros en el momento cuando estamos dando la charla le decimos, ¿sabe qué? Ahorita no tenemos la respuesta a la mano, pero si están con nosotros nuestra coordinadora, entonces ella nos explica, da la explicación, o si no, le prometemos que a la próxima charla le traemos la información. Y fue un súper apoyo, la verdad, y darnos toda esa información, porque realmente sin ella no podíamos tampoco, porque realmente aprendimos a través de ella. ¿Por qué la diferencia? Porque así ya todo queda para la evaluación final, siempre ya queda todo por eso. En principio he aprendido más, cosas que no me imaginé que iba a aprender. He tenido nuevas experiencias, he conocido más gente. No es que te tiene que pasar eso, pero vamos a ver qué es lo que puede decir ella. Sí. ¿Alguien más? Sí, a veces cuando yo por primera vez mi bebé, yo tenía mucho miedo porque me crecieron mucho los pechos y muy duros. Tenemos comunicación con ellas al inicio y les decimos, ustedes es como nuestra familia y siéntanse con toda la confianza de ustedes expresarse y hablar. O sea, y tampoco me pareció. Oye, yo creo que Lugares, momentos y cómo lo haces. Si lo haces en el centro comercial, en una sillita. ¿Empieza tú? A ver, si me salieron. No así tan descaradamente de estar viendo el reloj, pero sí de vez en cuando verlo para más o menos calcular el tiempo, ¿verdad? Porque a veces nos emocionamos tanto con lo que estamos hablando que a veces nos tenemos que alargar porque también tenemos que respetar a las participantes, ¿verdad? Y que expresen sus ideas. Porque me crecieron mucho los pechos y muy duros y el bebé jalaba y no, o sea, tenía grande el pecho, pero no me salía nada de leche. Me gustó y duele mucho y le da fiebre y se enferma uno, pero es lo mejor para el bebé. Sí. Porque, por ejemplo, al principio era como yo hacía las preguntas y uno o dos participaban y hubo un silencio total y entonces yo empezaba a hablar por ellas. Entonces, que ella también me lo hacía ver y entonces me dijo, ¿sabes qué, Jesús? Estás un poquito, no totalmente mal, pero deberías dar un poco más el chance de que las demás hablen. Y a mí me pareció que era muy bueno para las... Sí, muy práctico. Ajá. Otras veces dicen que con un suétercito o un saquito, cualquier cosa, entonces esa parte te ayuda a cubrirte los lados y ya nada más la que te levantas es la que está enfrente. Exacto, sí. Siempre son buenos los tips porque así uno no le da tanta pena, ¿no? Exacto. De pronto. Pero ya están tomando más conciencia aquí sobre lo que es amamantar. También hubo otras 2 ocasiones que fuimos y nos reunimos con más promotoras que nos dieron sus experiencias, que ellas nos ayudaron a cómo manejar situaciones, y eso para mí fue una gran ayuda porque entonces ya me di la idea de cómo es que se iban a hacer. Yo creo que ha sido una confianza recíproca porque nosotras en nuestras charlas contamos nuestras experiencias también y al estar contándole nuestra parte, nuestra vida privada, ellas se abren con nosotros. Es saludable. Y es para tener un bebé sano y fuerte. Y aparte de ser lo más saludable para ellos, también es económico y lo puedes llevar a todos lados. Sí, Es cierto. Muy cierto. Y no necesitamos calentar la leche, ¿verdad? Ya está calientita. Bueno, yo en lo personal, el impacto creo que ha sido un buen ejemplo para mis hijos, de que uno como inmigrante llega acá y si tiene un poquito de cierto nivel educativo, realmente aunque hayas estudiado un poquito allá en nuestro país, desgraciadamente llegas acá y empiezas desde cero. Entonces, el ser madre, el ser hija y todas esas responsabilidades que tenemos y a veces que los hijos
no a veces, siempre ven el ejemplo de los padres, de que ellos se estimulan, se inspiran en que dice, oh, mi mamá le está echando muchas ganas, y eso te motiva aún más, ¿no? De echarle ganas. Y somos una inspiración, porque uno de mis hijos me decía, oye mamá, me decía mi hijo Pedro, dice, ¿tú eres maestra? Y le decía, ojalá fuera maestra. No, le digo, no soy maestra, soy promotora de salud, pero nosotros tratamos de enseñar lo que podemos, le digo, porque realmente no somos unas expertas, pero tal vez algún día podremos ir a la universidad, a lo mejor, porque te motiva algo a seguir adelante y seguir aprendiendo, que para mí fue un impacto para ellos, no solamente para Pedrito en especial. Y ellos observaban, ¿no? Y se sentían orgullosos de su mamá, se sienten orgullosos. Yo tengo una hija y ella ya está creciendo, y es un poco más difícil para mí el saber qué piensa, el saber qué hace, pero con este programa fue la casualidad de que ella estaba estudiando lo mismo y ella me veía a mí preparándome, y entonces me decía, mamá, mira, fíjate que esto es así. Entonces se abrió una puerta hacia ella que para mí fue muy, muy especial. Y nosotros siempre hablamos con orgullo de nuestro trabajo, que es algo súper. En mi caso, que mis hijos se sientan orgullosos de su madre, que se ha querido superar y que cada día constantemente estoy aprendiendo, porque este programa para mí ha sido un abrepuertas gigante. Este es un programa maravilloso, te abre a un mundo mágico, un mundo nuevo de conocimientos, de aprendizaje, el hecho de que tú aprendas la formación de ese pequeño bebé que tú vas, es algo maravilloso. Este amor por este trabajo, yo no creo que sea justo que se quede aquí. Es justo que se vaya donde sea, pero que la gente lo aproveche.